contiene dióxido de carbono añadido a presión para generar efervescencia. Este gas se disuelve parcialmente en agua y forma el ácido carbónico, que a su vez reacciona con el agua restante según la ecuación. Entonces nos dice, miren, que el ácido carbónico reacciona con agua y forma, ¿sí? El ion hidronio más el ion bicarbonato, ¿sí? Este es el ion hidronio y el ion bicarbonato. Entonces, miren, ustedes todas estas cosas que yo les voy diciendo, vayan escribiendo, porque muchas veces, incluso con los nombres, se van a ayudar para otras pruebas. Entonces, ¿cómo se llama el H3 o más? Ion hidronio. ¿Cómo se llama el HCO3 con carga negativa? Ion bicarbonato, ¿sí? Son cosas que les puede llegar a servir en alguna prueba específica, en una pregunta específica. Entonces dice, con base en la información, seleccione las afirmaciones correctas. Dos opciones deben decir, ¿sí? Según la teoría de Bronsted-Lowry. Estas son teorías ácido-base. Entonces, si ustedes se olvidan, o sea, ¿qué era la teoría de Bronsted? No importa, más o menos vamos a ir viendo los conceptos que yo les he dado en cada una de las opciones y vamos a decir cuál es correcta y cuál no. Entonces, miren, dice, el agua es un donador de protones. Entonces, yo tengo que ir analizando cada una de estas, ¿sí? Entonces, miren, tengo el agua. ¿Qué le está sucediendo al agua? ¿El agua está dando protones o está recibiendo protones? Tomando en cuenta que aquí el término protones hace referencia a un hidrógeno con carga positiva. Eso lo consideramos un protón. Entonces, a ver, chicos, todos quiero que sea por el chat o por el audio, que me digan, ¿el agua está dando protones o recibiendo protones? A ver, chicos, ¿el agua qué estará? A esta molécula de aquí. ¿Qué le está sucediendo? ¿Está dando protones o está recibiendo? Esta la comparamos en los productos. ¿Dónde está esta de aquí? Aquí. Recibiendo. ¿Qué le ocurrió? ¿Ganó o perdió? A ver, chicos. Yo le hice. No les escucho. A ver. Hola. Vamos analizando la estructura de la molécula. Ya, perfecto. Miren, dice, ya, ojo que aquí en la primera les estoy preguntando, ¿sí? Tomen en cuenta, dice, el agua es un donador de protones, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué le ocurre a esta molécula de agua? ¿Está dando protones o está recibiendo protones? ¿Sí? Recibiendo. Perfecto, está recibiendo, ganando protones. ¿Sí? Porque si le ven a esto, si yo le sumo un H más, ¿cómo me quedaría? H3 con la carga positiva, y es lo que tengo acá. Entonces, en este caso, el agua no es un donador, es un es un aceptador de protones. Entonces, esto de aquí es falsa. ¿Ya? Así vamos a ir analizando. Vamos con la B, dice, en la reacción descrita, el ion H3 o más, ¿sí? Ahora me fijo en este ion, es una base conjugada. Como clave, aquí anoten, por favor, las bases, cuando tengamos cargas, serán con cargas negativas. Las cargas positivas son ácidos. Entonces, el H3 o más, ¿qué tiene? Carga positiva, por lo tanto, no puede ser una base. Esto es un ácido conjugado, ¿sí? Tomen nota eso. Los ácidos tienen cargas positivas y las bases cargas negativas. Sí, miren que con eso ya descartamos las dos opciones, por ende las dos deberían ser correctas. Vamos con la opción C. En la reacción descrita, el ion HCO3 menos es una base conjugada. ¿Verdadero o falso de acuerdo a lo que les dije en la opción anterior? Verdadero, Verdadero. Verdadero, ¿qué les dije? Si tengo carga negativa, ese es un indicio de que es una base. ¿Sí? Entonces, no se olviden de esto de acá. Cargas negativas, base. Cargas positivas, ácido. ¿Sí? Y miren, y la opción D dice, el ácido carbónico es un donador de protones. Entonces, nos comparamos acá, miren, nos fijamos en este de aquí. ¿Qué le está sucediendo? Lo mismo que hicimos con la molécula de agua. ¿Está ganando o está perdiendo protones? Perdiendo. Perfecto, está
perdiendo protones. ¿Sí? Entonces, así es más o menos como ustedes deben ir analizando. Entonces, si yo digo está perdiendo, significa que es un donador de protones. Por lo tanto, las respuestas correctas son C y D. Así más o menos es como les están tomando las preguntas relacionadas a lo que son la teoría de ácido y base. ¿Alguna duda en este problema? A ver, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este ejercicio? Primero, ¿cómo identifico yo que es un ácido? Dos formas para identificar aquí un ácido. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuáles son las dos formas que tenemos aquí para identificar ácidos? Por el signo. A Por ver, la claro, carga. sí, dime. Por la carga, si es positiva. Ya, perfecto. Un ácido tiene carga positiva. Muy bien. Entonces, si les dice una molécula, un ion que esté con carga positiva, ¿es una base? No, no puede ser. Entonces, esa es la primera. ¿Cuál es la otra condición que estamos analizando aquí para que sea un ácido? ¿Es un donador o es un aceptor de protones? Donador. Perfecto, es un donador de protones. Recuerden que yo les decía, cuando tengan una molécula, ¿cómo identificamos que sea un ácido? Cuando tenemos hidrógenos al inicio. Entonces, al tener hidrógenos al inicio, tiene la posibilidad, o sea, de poder donar protones. Por lo tanto, es un ácido, ¿sí? Si yo no tengo hidrógenos dentro de la molécula, no es un ácido de acuerdo a esta teoría. Sí puede ser ácido de acuerdo a otras condiciones, pero de acuerdo a lo que estamos analizando acá, un ácido es un ion positivo o es una molécula que puede donar protones. ¿Sí? Esas son las dos condiciones para un ácido. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para una base? Tienen cargas negativas. Perfecto. Primero que tiene, si son iones, deben ser con carga negativa. ¿Y la otra condición? Aceptan. Que acepta protones. Perfecto, que aceptan protones, ¿sí? Entonces ya estamos analizando aquí dos teorías ácido-base. La otra teoría que nos faltaría es respecto a los electrones. Entonces es muy parecido. Recuerden, miren, los protones es lo opuesto a los electrones. Por lo tanto, si yo digo que un ácido es el que dona protones, ¿qué le ocurriría respecto a los electrones? ¿Dona o gana o acepta? Con respecto a los electrones, si les digo que protón y electrón es lo opuesto. Entonces, un ácido debe donar electrones o aceptar electrones. Aceptar. Perfecto, aceptar electrones. Y por lo tanto, una base, ¿qué sería? Aquella que da o que aporta electrones. Y por eso también los electrones tienen carga positiva o carga negativa. A ver, Negativo. ¿qué tienen los negativa? Y por eso es que una base es una carga negativa porque está relacionado con los electrones. Y los ácidos tienen carga positiva porque están relacionados con los protones. ¿Sí? No se olviden de eso. Miren, les voy a adjuntar, no estoy seguro si yo ya les había enviado antes, pero caso contrario, bueno, les vuelvo a enviar esta imagen de acá. ¿Sí? Pueden observarla ahí, ahí están las diferentes teorías. Miren, tenemos la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y la teoría de Lewis. Entonces, la teoría de Arrhenius hace referencia a los iones que se pueden formar dentro de un ácido o una base. Los ácidos desprenden iones H+, y las bases es iones hidroxilo, que son OH-. En la teoría de Bronsted, se forman las cargas así tal como habíamos dicho. Miren, tengo una base conjugada, que es una base con una carga negativa, o tengo un ácido conjugado, que es con una carga positiva, que es lo mismo, si ven en las dos incluso se van relacionando, ¿sí? Y en la teoría de Lewis hace referencia a los electrones. A, si ven la molécula o el átomo A no tiene electrones y el B sí tiene electrones. Por lo tanto, el B puede donarle los electrones a A y se forma un compuesto mediante esa transferencia de electrones. ¿Sí? Entonces yo les voy a enviar al finalizar la clase también este cuadrito para que ustedes lo tengan a mano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí antes de continuar para la siguiente?
Entonces vamos a ver. Ya hicimos el análisis de tres formas o tres leyes, teorías sobre los ácidos y las bases. No se olviden las condiciones para que sea un ácido y una base, ¿sí? Más adelante terminamos el test y les vuelvo a preguntar esto, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a la pregunta número 2. Pregunta 2, dice, el cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal, es uno de los minerales más abundantes de la Tierra, pero también se produce en la reacción entre ácido clorhídrico y sosa cáustica. La sosa cáustica es el hidróxido de sodio. ¿Cómo se observa en la siguiente ecuación? Tengo ácido clorhídrico. Cuando vean AC, significa acuoso, es decir, que está disuelto en agua. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forma cloruro de sodio más agua. Dice, identifique la sustancia que actúa como dador de hidrógeno, de acuerdo con la teoría de Arrhenius. Entonces, miren, dador de hidrógenos. ¿Cuál podría ser dador de hidrógenos? A ver, analicen de acuerdo a lo que vimos en la pregunta anterior. A ver, todos quiero que participen en el chat o en audio. A ver, ¿cuál es dador de electrones? Dador de protones, perdón. O de hidrógeno. El ácido clorhídrico, le dicen tal vez. Perfecto, el ácido clorhídrico. Y ojo aquí, cuando estén aquí, obviamente los que donan, en este caso, van a ser necesariamente de los reactivos, ¿sí? Porque en los productos son los que ya aceptaron o los que ya se dieron, ¿no? Entonces, miren, nos fijamos en los reactivos. Entonces, el único que tiene ácido, ¿sí? O que es un ácido, es el ácido clorhídrico. Y ese es el que actúa como dador de hidrógeno, ¿sí? Así son las preguntas que están tomando también dentro del examen del EAS. ¿Alguien tiene una duda, no sabe por qué la respuesta es este de acá, para irle aclarando? ¿O todos están claros por qué el ácido clorhídrico es el dador de hidrógeno? Recuerden más o menos, a ver, vamos a ver, alguien nos escribe en el chat. Ya, a ver, Wendy, cuéntame, Wendy, ¿cuál es la duda? Sí, Wendy, escríbeme por favor la duda que tienes. Ya, miren, por lo general, yo les había dicho, a las moléculas nosotros la podemos ver cuando tenemos una molécula compleja, dividirle como que en dos partes, ¿sí? Ya, perfecto. Miren, entonces yo les decía, a las moléculas nosotros la podemos dividir como en dos partes. Miren, tengo ácido clorhídrico, tengo hidrógeno, ¿sí? Y tengo cloro. En la de acá, el hidróxido de sodio se rompe de esta forma. Sodio más hidroxilo. Entonces, si yo divido solo de esta manera, la que está liberando hidrógenos es esta molécula de acá, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el ácido clorhídrico es un dador de hidrógeno. Si bien el hidróxido de sodio también tiene hidrógeno, pero no es un ácido. ¿Por qué no es un ácido? Porque aquí el enlace es OH. Para ser un ácido, decíamos, en la molécula siempre al hidrógeno se le pone adelante. Esa era una de las características que les decía. Está normado que los ácidos primero va el hidrógeno. Así diferenciamos y por eso el hidrógeno del OH no es un ácido. Esto es una base, ¿sí? Entonces, aquí debemos tomar en cuenta también un poco de la parte de las reglas de la nomenclatura o de la formación de compuestos, ¿sí? Así identifico yo un ácido cuando el hidrógeno está en la parte delantera, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a continuar. Pregunta número 3. Dice, complete. La electrólisis del cloruro de sodio, NaCl más agua, forma hidróxido de sodio más hidrógeno más cloro, se realiza industrialmente para obtener cloro gaseoso. El que se utiliza, en la fabricación de tabletas para aclaración de piscinas. Si en una industria química se desea producir 300 gramos de cloro por minuto, entonces se requiere ¿qué cantidad de gramos de cloruro de sodio? ¿Sí?
Entonces vamos a analizar acá. A ver, chicos, ¿cuál era la respuesta? Este lo resolvimos en una pregunta anterior, pero aquí yo tengo que ir analizando. ¿De qué me está preguntando? Miren, me pregunta qué cantidad necesito de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces yo me fijo en dónde está el cloruro de sodio acá para producir esta cantidad de cloro. Entonces, miren, estamos viendo que el cloro, ¿de dónde proviene? Del cloruro de sodio. Entonces yo les voy a hacer una pregunta muy simple aquí. El cloruro de sodio debería tener mayor o menor cantidad que el cloro que se produce. ¿Qué debería tener? Para yo producir una cantidad de cloro, yo necesito más o menos cantidad de cloruro de sodio. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué necesitaría? ¿Mayor o menor cantidad? Perfecto, ya nos están respondiendo. A ver, alguien más en el chat. ¿Mayor o menor cantidad? ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Perfecto. ¿Sí? Nos están diciendo mayor cantidad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el cloruro de sodio tiene cloro y tiene sodio. Es decir, yo a esto le rompo y una parte va a formar los 300 gramos de cloro y voy a tener un exceso de sodio. Entonces, mi respuesta tiene que ser mayor que ¿cuánto? Mayor que 300, porque esa es la condición que me dice. Los 300 vienen a ser de cloro, pero yo sé que mi producto, mi reactivo, tiene estos 300 más una cantidad de sodio. Ahorita no he calculado cuánta cantidad de sodio, pero si nos fijamos en las opciones de respuesta, hay una sola opción que cumple esa condición. ¿Cuál es la respuesta, por lo tanto, chicos? La C. Perfecto, la opción C. ¿Sí? Entonces la respuesta es la opción C. Miren, para tenerlo esto un poco claro, digamos, lo podemos hacer una relación, por ejemplo, digamos que ustedes quieren tener una pulpa de fruta, ¿sí? Ustedes quieren producir pulpa de fruta, dice 300 gramos, pero ustedes van y compran la fruta con todo y cáscara. Por lo tanto, ¿comprarán 300 gramos de fruta o comprarán mayor cantidad de fruta? Si quieren producir 300 gramos solo de pulpa, ¿qué necesitarán? Mayor. Mayor cantidad porque serían la pulpa más las semillas más la cáscara. Aquí es lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen el cloruro de sodio que tiene cloro, que en este caso vamos a decir que es la pulpa, y el sodio que va a ser los desechos, por así decirlo. Entonces, si yo quiero 300 de cloro, necesitaré los 300 más el exceso de lo que no me interesa en este caso. Por lo tanto, la respuesta es 494. Si yo quiero hacer el cálculo, ¿sí? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Les voy a dejar escrito para que ustedes hagan. ¿Qué me interesa aquí? Aquí me interesa la masa del cloruro de sodio, ¿sí? Entonces yo digo, la masa es, siempre partíamos con el dato. ¿Cuál es el dato? Lo que me está dando, los 300 gramos de cloro. Entonces yo digo, miren, a esto multiplico. Aquí lo que me interesa es la masa total. Recuerden que la masa del sodio es 23, más la masa del cloro es 35.5. Esas son las masas molares. Aquí no nos está dando, pero es la masa molar. Esto de aquí tengo que eliminar el cloro. Dijimos que la masa del cloro, ¿cuánto es? 35.5. Entonces ustedes deben hacer esto, miren. Suman 23 más 35.5, dividen para 35.5 y eso multiplican por 300. Como este valor de aquí es mayor que 35.5, mi respuesta obviamente va a ser mayor que 300. Hacen ese cálculo y van a verificar que su resultado es 494,36. En este caso, no fue necesario igualar la ecuación. ¿Por qué? Porque todo el cloro proviene de un solo reactivo. Entonces, no hace falta igualar la ecuación, ¿sí? La ecuación igualamos cuando interfieren dos o más reactivos, ¿sí? O de un reactivo se produce varios productos en cuanto a uno de los componentes que tenemos. Aquí, como todo el cloro se transforma en cloro, ¿sí? Del cloruro de sodio se transforma en cloro,
No hace falta hacer toda la estequiometría. Es una relación, es una regla de 3 prácticamente. ¿Listo? Vamos a continuar con la siguiente. Entonces, miren, ahorita le puse en este test de modo que podamos regresar a una pregunta. Entonces, si pasamos y tienen duda en alguna, vamos regresando. ¿Sí? Perfecto. Miren, esta pregunta de aquí van a hacer uso de los conceptos que vimos en química orgánica. Entonces, yo les voy a leer la pregunta y ustedes me van a decir cuál es la opción. Los lípidos insaturados, escucharán, verán este término, ¿sí? Los lípidos insaturados están generalmente en estado líquido, a temperatura ambiente. Un ejemplo de este es el aceite de oliva, que contiene grandes cantidades de ácidos grasos insaturados, que se llama ácido oleico. Su estado líquido se debe a que los hidrocarburos que lo componen tienen enlaces, necesitamos este término, que crean pliegues que evitan que sus cadenas se compacten. Entonces, vamos a ver. Listo, chicos. A ver, ¿cuáles son las palabras que se deben completar ahí? Entonces, miren, ustedes si se fijan en las opciones, tienen que escoger entre enlace simple o enlace doble, entre débil o fuerte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Sí, las palabras claves aquí que les sirven son estas: insaturados y estado líquido. Sí, eso es lo que necesitan para responder. Para la primera necesitan relacionarle con insaturado y para la segunda relacionar con estado líquido. Listo, a ver chicos, sus respuestas. ¿Ya? ¿Qué opción es la respuesta correcta? La bélice. Perfecto, ¿sí? La respuesta correcta es la opción B. A ver, ¿por qué sería la opción B? A ver, tú mismo, me parece que fue Fabricio quien nos respondió. A ver, ¿por qué sería la opción B? Porque los enlaces dobles son los únicos insaturados, al igual que los... Perfecto, recuerden que cuando veíamos hidrocarburos decíamos saturados, enlace simple, insaturados, dobles o triples. Por lo tanto, si me dice insaturado, no puede ser simple. La única opción sería dobles. Y ahora dice, su estado líquido se debe a que los hidrocarburos que lo componen, no, pero bueno, vamos. Dice que crean pliegues que evitan que sus cadenas se compacten, entonces tienen que escoger fuerte o débil. Es decir, aquí relacionamos el estado sólido con el estado líquido. ¿Quién tiene enlaces más fuertes? ¿El sólido o el líquido? ¿Quién está más compacto? Sólido. El sólido. Como aquí dice, ojo que aquí tal vez se pueden confundir por lo que dice evitan, ¿sí? Por lo tanto, dice evita que se formen enlaces fuertes, es decir, tienen enlaces débiles. Por eso la respuesta correcta era dobles y fuertemente, ¿sí? Entonces, no se olviden eso, que el estado sólido tiene los enlaces más fuertes y el estado líquido tiene enlaces menos fuertes, ¿ya? Por eso aquí la respuesta era dobles y fuertemente. Ya, perfecto. Miren, vamos con un problema de calorimetría. Dice, un cubo de hierro de 450 gramos se enfría desde la temperatura de ebullición del agua. Entonces aquí tienen este dato que aunque no les está dando, ustedes deben saber esto de aquí. Dice, desde la temperatura de ebullición del agua hasta la temperatura ambiente de 20 grados. ¿Sí? ¿Cuántas calorías ha perdido el cubo? Considere el calor específico del hierro de 0,107. ¿Sí? Entonces, para resolver esto necesitamos recordar cuál es la fórmula de la calorimetría. ¿Sí? ¿Quién recuerda cuál es la fórmula de calorimetría? A ver. ¿Quién recuerda? Recuerden, el calor se le escribía con la letra Q. Entonces, ¿Q igual a qué? A ver, ¿quién recuerda la fórmula de calorimetría? MS diferencial de Ya, temperatura. perfecto. Es la masa
por el calor específico, ¿y por qué más? Diferencial de temperatura. Perfecto, la variación o la diferencia de temperatura. Entonces digo, temperatura, voy a ponerle así, temperatura mayor, ¿sí? Menos temperatura menor, ¿sí? Listo, y miren, ahí ya tenemos todo, solo reemplazamos los datos y digo, la energía o el calor ha sido igual a masa, 450, por la constante 0,107, por la variación de la temperatura. A ver, aquí, ¿cuál es la variación de la temperatura? ¿Cuál es la temperatura mayor aquí? 100 grados. A ver, ¿cuánto? Por ahí les escuché. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Veinte. No. ¿A cuánto 100 hierve grados el agua? centígrados. Perfecto, 100 grados. ¿Sí? La temperatura de ebullición es 100 grados. Sí, bueno, no le voy a poner las unidades en este caso, ¿ya? ¿Y cuál es la temperatura menor? ¿De cuánto a cuánto está? Dice, de la temperatura de ebullición que me dijeron que 100, ¿a cuánto va a bajar? 20. A 20, perfecto. Entonces ustedes realizan esta operación, entonces dicen, vamos a ver, 450 por 0,107, 0,107 y por 80. Realizan ese resultado y van a ver que les da cuánto. A ver, realicen ese cálculo y me dicen cuánto les dio. Tres mil ochocientos cincuenta y dos. 3,852. ¿Listo? Perfecto. Mire, entonces aquí básicamente lo que tenían que hacer era eso, ¿no? Ir multiplicando esos tres valores. Sí, perfecto. Entonces no se olviden de eso de ahí. Esta es la fórmula de calorimetría. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Ya. Dice las 6. Seleccione la respuesta correcta. El sulfato de plomo es un compuesto que se forma en las baterías de los automóviles cuando están descargadas. El proceso en el cátodo y el ánodo reaccionan con el ácido. Es una reacción redox como la que aparece a continuación. Entonces les da plomo más óxido de plomo más ácido sulfúrico forma sulfato de plomo más agua. Tomando en cuenta que el ion sulfato normalmente tiene una carga negativa de 2, ¿qué compuesto actúa como agente reductor? ¿Sí? Entonces, miren, para eso nosotros vamos a recordar qué es el agente reductor, ¿sí? El agente reductor y qué es un agente oxidante. ¿Alguien recuerda qué es un agente reductor o cómo reconocemos un agente reductor y un agente oxidante? Como el nombre indica, miren, Era, reductor, ¿sí? ¿Me decías, a ver? yo recuerdo que era lo contrario de una reacción de oxidación. Su agente era el reductor, algo así. Ya, perfecto. Un agente reductor es aquel que produce una reducción, como justamente su nombre dice, reductor. Es alguien que reduce, por lo tanto, él, si el agente reductor se oxida, ¿ya? Entonces vamos a decir así. El agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que se oxide? Aquí vamos a los números de oxidación. Un ion está más oxidado cuando tiene cargas positivas o negativas. ¿Cómo reconocemos que algo está más oxidado? ¿Con carga positiva o negativa? A ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el plomo 0 y el plomo 2 más. ¿Cuál está más oxidado? A ver, chicos. ¿Cuál está más oxidado?
el que tiene un número de oxidación mayor. Entonces, miren, si yo digo el agente reductor se oxida, significa que va a pasar, por ejemplo, de cargas bajas o de cargas negativas a positivas, ¿sí? Y el agente oxidante es el que se reduce, es decir, va a pasar de más a menos. Entonces, miren, aquí en este caso, el plomo tiene un número de oxidación de ¿cuánto? Vamos a ver, ¿de cuánto es el número de oxidación? Yo les había dicho, De el cero. número de oxidación exacto, cuando una molécula o un átomo está solo es 0, ¿sí? Entonces aquí el número de oxidación del plomo es 0. El número de oxidación del plomo acá, ¿de cuánto será en el óxido de plomo? A ver, chicos, ¿de cuánto es el número de oxidación en el óxido de plomo? El oxígeno en los óxidos decía siempre es 2 menos. ¿Cuántos oxígenos tengo? En este compuesto, ¿cuántos oxígenos tengo? A ver, chicos, Dos. ¿cuántos oxígenos hay ahí? 2. 2. Como cada oxígeno tiene 2, entonces digo 2 por 2, 4. 4 negativo. Para que se haga 0, necesito que el plomo esté con 4 positivo. ¿Sí? Esa es una forma de ir viendo. Miren, pero siempre vamos a relacionar reactivos con productos. Vamos a ver el plomo acá. ¿El plomo con cuánto estaría aquí? Aquí ya nos está dando un dato, miren. Decía que el sulfato, esto es sulfato, ¿no? Decía que todo el sulfato tiene una carga de ¿cuánto? De 2 negativo. Por lo tanto, el plomo debe tener una carga de 2 positivo. ¿Sí? Ya, vamos a analizar ahora sí. Voy a comparar este plomo de aquí respecto a este plomo de acá. ¿Qué le está sucediendo al plomo? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? ¿Qué le ocurre al plomo? El plomo está pasando de 0 a 2 más. ¿Se oxida o se reduce? Oxidando. Perfecto, se oxida. Por lo tanto, ¿es agente oxidante o agente reductor? Reductor. Reductor. Perfecto. Reductor. Entonces, ¿nuestra respuesta cuál ha sido? Opción A. Vamos a ir analizando los otros. Por ejemplo, vamos a ver el PB2, el PbO2. ¿El plomo con cuánto está? Con 4, está pasando a 2. ¿El plomo o el óxido de plomo se está oxidando o se está reduciendo? El siguiente, este de aquí. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Miren que está Se pasando reduce. de 4 a 2. ¿Sí? ¿Me decías? Se reduce. Perfecto, se reduce. Por lo tanto, ¿ese qué sería? ¿Agente oxidante o agente reductor? Oxidante. Perfecto, entonces este es el agente oxidante. Así es como tienen que ir reconociendo esto de acá. ¿Sí? Este es un tema que no lo habíamos visto con mayor detalle, pero dentro de los temarios está apareciendo esto. Es la primera vez que veo una pregunta que apareció de este tipo. ¿Sí? Entonces, miren chicos, yo a ustedes al grupo también les envié unas pruebas piloto para que ustedes las vayan revisando. De esos documentos quiero que ustedes vayan sacando las preguntas de química y esas de ahí en tal caso le toman una captura, le envían al grupo y de eso vamos a hacer un nuevo cuestionario, un nuevo test para resolver también en la próxima semana. Entonces ustedes de cualquier lugar que vean preguntas de química, vayan sacando, me las hacen llegar a mí y yo les elaboro el test para resolver en las clases. ¿Sí? Entonces, miren, no se olviden esto de aquí. Esta parte es la clave. Un agente reductor es aquel que se oxida, es decir, que pasa de menos a más, y un agente oxidante que se reduce y que pasa de más a menos. ¿Sí? No se olviden eso, que es la clave para reconocer agentes oxidantes y agentes reductores. ¿Sí? Vamos a continuar con la siguiente. Pregunta número 7. Dice, el oxígeno es una biomolécula esencial en el proceso de respiración e indispensable para la vida de los seres humanos. Los astronautas que viven en las estaciones espaciales obtienen el oxígeno mediante la electrólisis del agua, proceso que se representa a continuación. Entonces nos da agua, se descompone en gas hidrógeno y en gas oxígeno. Tomando en cuenta la ley de conservación de la masa, si en una estación espacial se utiliza 4 moles de agua, ojo, ese es nuestro dato, ¿sí?
4 moles de agua, ¿qué masa de biomolécula se produce? Entonces, ¿cuál es la biomolécula que está hablando el ejercicio? ¿De cuál es la biomolécula que habla el ejercicio? A ver. El oxígeno. El oxígeno. Entonces, yo me fijo en esto, miren. Este dato de aquí me dice que de esto hay 4 y me está preguntando cuál es la masa de esto de acá. Entonces, solo esa es la que yo debo relacionar, ¿sí? Las 4 moles de oxígeno, ver cuánto de oxígeno me produce. Las 4 moles de agua, ¿cuántas moles de oxígeno produce? Para eso, cuando me pregunta masa, yo necesito saber la masa atómica. ¿De quién? Del oxígeno. Entonces yo digo, la masa atómica, ¿sí? Masa atómica del oxígeno. Voy a ponerle solo del oxígeno, no del oxígeno molecular. ¿Cuánto es el peso molecular o peso atómico, perdón, del oxígeno? ¿Quién se acuerda? 16. Perfecto, 16. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que debíamos saber que no nos está dando el ejercicio, que la masa atómica del oxígeno es 16. Por lo tanto, a ver, chicos, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La B? ¿La B me dice? ¿La B o la D? ¿Cuál me dijeron? ¿B o D? La B. Perfecto, la respuesta es B. ¿Por qué? Miren, si nos fijamos en el agua, ¿sí? Aquí tengo un producto, un reactivo que produce 2 productos. Todo el oxígeno es similar al ejercicio anterior. Recuerdan que teníamos al del cloro, ¿no? Entonces, miren, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en la molécula de agua? 1. Como tengo 4 moles, entonces yo voy a multiplicar 4 por 1, que serían 4, pero yo sé que cada átomo pesa ¿cuánto? 16. Por lo tanto, yo digo, la masa va a ser igual a ¿qué? Vamos a escribirlo. Entonces yo digo, la masa del oxígeno va a ser igual a 4 que tengo por 16, que es el peso de cada uno. Entonces, 4 por 16 igual a 64. Nada más. Eso era lo único que debían hacer en este problema para llegar a la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda en ese? ¿Listo? ¿Ninguna duda en este problema? Ya, vamos a ver. Creo que el siguiente también es algo relacionado a este. Creo, vamos a ver. Sí, es algo relacionado. Dice, el óxido de cromo 3 es un compuesto inorgánico que se utiliza como pigmento en pinturas, tintas y vidrio. Considere la ley de conservación de la masa y seleccione la alternativa que indique las moles de cromo necesarias para obtener 1,25 moles de óxido de cromo. ¿Sí? Entonces debemos fijarnos qué es lo que nos está pidiendo y cuál es el dato. Entonces tengo 1,25 moles de óxido de cromo, de este de acá. De este de acá tengo ¿cuánto? 1,25. ¿Y de quién me está pidiendo? Me está pidiendo de este cromo de acá. ¿Sí? Listo, vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre los dos? Si yo me fijo en el cromo, yo tengo uno solo, ¿sí? Y en el producto tengo 2 cromos, ¿ya? Es decir, miren, para yo producir algo necesito 2 cosas, ¿sí? Necesito el doble. Por lo tanto, vamos a ver aquí. La pregunta, ¿qué necesitaré? ¿Mayor o menor cantidad de cromo, ¿sí? Respecto con el óxido de cromo. ¿Qué necesitaré? ¿Mayor o menor? Es como que yo les dijera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo similar al jugo que les habíamos preguntado hace rato. Si yo les dijera que para preparar un jugo, ustedes necesitan 2 naranjas, ¿sí? Para preparar un jugo necesitan 2 naranjas. ¿Cuántas naranjas necesitarían para preparar, por ejemplo, 5 jugos? ¿Cuántas serían? Tu familia y... A ver. Acá es lo mismo, miren. Si se fijan en este óxido, nos está diciendo que para formar este óxido necesitamos ¿cuántos cromos? 2. Entonces les pregunta, ¿cuántos cromos necesitan para formar 1,25?
¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver. La D. O bueno, Correcto. D. ¿Sí? La respuesta es la opción D. ¿Por qué? Porque voy a necesitar el doble. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto de aquí. Aquí me está diciendo que yo necesito 2 cromos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero 1,25, debo multiplicarlo por 2. El doble de 1,25 es 2,5. ¿Sí? Entonces, estos de acá, cuando ya les dominamos los conceptos, son muy fáciles los problemas. ¿Sí? Pero al inicio sí es necesario realizar un poco de esto de acá, de revisar bien los